Hola con todos, mi nombre es David Segarra, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y en este video tutorial les voy a explicar sobre base de datos de MySQL para la materia de manufactura integrada por computador. Entonces, primero veamos un poco sobre qué son una base de datos. Entonces, una base de datos puede contener un conjunto de tablas estas tablas pueden estar relacionadas entre sí. Cada tabla está definida por una serie de campos y conformada por una lista de tuplas. Entonces, ¿qué son las tuplas? Las tuplas son las filas o también se pueden llamar registros. Los campos forman las columnas de las tablas, definen el tipo y la variedad de sus datos. Cada valor de un campo definido en una tupla se lo denomina atributo. Entonces aquí tenemos más o menos el esquema de tablas, en donde tenemos una base de datos, la cual contiene tres diferentes tablas, en las cuales tenemos campos que van a definir las columnas y tuplas que van a ser filas. Además de los datos de una base de datos, existe una información importante, los metadatos. Entonces, los metadatos se encuentran recopilados en un conjunto de tablas del sistema denominadas catálogos. Los catálogos almacenan información acerca de las bases de datos, las tablas y la composición de dichas tablas. La manipulación de la información se realiza mediante SQL. SQL significa Structured Query Language, eh, lo cual permite consultar, modificar, insertar y borrar datos en estas diferentes tablas. Las secuencias de SQL se dividen en dos grupos: Data Definition Language y Data Manipulation. Los Data Definition Language permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices. Los Data Manipulation permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. Entonces, aquí tenemos ciertos comandos del Data Definition Language que se usan para crear tablas. Por ejemplo, el comando create es utilizado para hacer nuevas tablas y el drop para eliminar tablas. Los comandos de Data Manipulation Language son en base a la creación de modificaciones en las tablas. Entonces podemos select, utilizado para consultar registros de las bases de datos; insert, para poder ingresar filas; update, para modificar valores de tablas ya anteriormente creadas; y delete, para eliminar los registros de una tabla de base de datos. Entonces tenemos diferentes tipos de datos para nuestras tablas. Tenemos datos numéricos, cadenas, fechas y valores. Entre los numéricos tenemos enteros, flotantes, doubles. Las cadenas tenemos char, varchar, el más usado es el varchar. Fechas tenemos date, datetime, y valores tenemos money. Aparte de esto, sí existen muchos más. Entonces, entre la arquitectura tenemos este gráfico, el cual nos muestra diferentes elementos de la arquitectura. Entonces, el tubo que se encuentra dibujado representa la clase connection, que proporciona el medio para comunicarse con las bases de datos. Existen diferentes tipos de bases de datos, entre ellas tenemos de Oracle, de Access y la que estamos viendo en este momento de MySQL. Según cuál sea el tipo de la base de datos, los drivers serán diferentes. Una vez establecida la conexión, se crea una instancia de la clase Statement, utilizada para definir sentencias de SQL. Las sentencias de SQL proporcionan una serie de datos provenientes de la base de datos que se almacenan en una instancia result set. Entonces vamos a ver más o menos cómo se crean las bases de datos en las tablas mediante MySQL Command Line Client.
Entonces, lo que primero debemos hacer es asegurarnos de que el servicio de, de la base de datos está corriendo. Para esto nos vamos a inicio y al panel de control. Nos vamos a Administrative Tools y en Component Service podemos verificar esto. Ponemos en Services, Local, y aquí tendremos una lista de todos los servicios que están corriendo. Entonces aquí podemos buscar el de MySQL que está aquí. Si le damos doble clic podemos asegurarnos de que este se corra siempre de manera automática y podemos ver que el servicio está iniciado. Luego de esto procedemos a abrir el MySQL Command Line Client. En el cual nos va a pedir la contraseña con la que instalamos el MySQL. Entonces se mostrará una pantalla de inicio en la cual podemos ingresar los comandos que anteriormente les dije con los create, con el drop y con todos esos. Entonces, el primer comando que vamos a utilizar es el show. El show nos permite mostrar diferentes cosas. Entonces, lo primero que vamos a mostrar son las bases de datos que han sido creadas. Lo que siempre debemos no olvidarnos de hacer es poner el punto y coma al final de nuestros comandos. Entonces, ahorita tenemos esas bases de datos que vienen por defecto en MySQL. Entonces vamos a crear una nueva base de datos. Para esto ponemos el comando create database y el nombre de la base de datos que queremos. Y el punto y coma. Nos mostrará que el comando ha sido ejecutado correctamente con un OK. Ahora si corremos de nuevo el show databases podemos ver que nuestra base de datos tutorial ha sido creada correctamente. Ahora dentro de esta base de datos vamos a crear una tabla, pero primero tenemos que ingresar a esta base de datos. Para esto ponemos el comando use y el nombre de la base de datos que queremos usar, tutorial. Ahora estamos usando esa base de datos. Ahora sí podemos crear una tabla, pero vamos a mostrar primero las que están dentro de esta base de datos. Para esto ponemos show tables. Como se puede ver, no hay ninguna tabla creada. Crearemos una con el comando create table y el nombre de la tabla. Tenemos que ingresarle aquí qué columnas vamos a tener en nuestra tabla. Entonces vamos en nuestro tabla de alumnos, vamos a tener el nombre, que ahora ponemos el tipo de dato, que será un varchar con una longitud de 20. Ponemos también el apellido, que también será un varchar con una longitud de 20. Podemos poner también el género, que simplemente será un char de 1. Ponemos también la cédula, que será, muchos creerían que sería un int, pero en realidad es un varchar debido a que
Existen cédulas que empiezan con el número 0 y un int no puede iniciar con el número 0. Las cédulas tienen una longitud de 10 dígitos y también podemos poner la fecha de nacimiento con un tipo de dato date. Entonces se ha creado nuestra tabla. Ahora si ponemos de nuevo el comando show tables, se puede ver que en las tablas dentro de la base tutorial tenemos alumnos. Ahora vamos a agregar elementos a esta tabla. Para esto ponemos insert into, insertar dentro de la tabla alumnos los valores de nombre, apellido, género, la M de masculino, la cédula, y un tipo date, que es la fecha de nacimiento. Nos falta el punto y coma, pero podemos ponerlo simplemente aquí y nos sale un error. El tipo date debe ser con comillas. Ya, ahora se ha agregado correctamente la fila. Vamos a agregar otra dato a nuestra tabla. Enter, agregamos otro y uno más. Listo. Ahora si vemos, podemos ver los valores que hemos ingresado a nuestra tabla. Para consultar toda la tabla podemos poner el comando select. El asterisco significa todo. ¿De qué tabla? From alumnos. Entonces ahí se muestra la tabla que hemos creado con los 3 filas de datos que hemos ingresado. También podemos mostrar la tabla solo en base a columnas. Por ejemplo, solo los nombres que están en nuestra tabla, solo apellidos, o también nombre y apellido. Para esto podemos poner select nombre. Solo queremos mostrar nombre from alumnos. Entonces se muestra aquí la tabla solo con los nombres. Si queremos nombres y apellidos a la vez, podemos poner el mismo comando, pero con una coma y apellidos. Apellido. Ya.
Y ahí tenemos de nuevo nuestra tabla con nombres y apellidos. Ahora, si queremos mostrar toda una fila o buscar un cierto parámetro dentro de esta tabla para que se muestre, podemos ingresar lo de la siguiente manera. Select y esto es lo que cambia, donde la cédula sea igual a, voy a pasar un número, nos falta el punto y coma, y ahí nos muestra todos los parámetros que tengan esa cédula. Por ejemplo, si queremos mostrar todas las mujeres de esa tabla, podemos poner género sea igual a femenino o todos los hombres masculino. Entonces, como podemos ver, cuando consultamos solo las del género femenino se muestran solo las mujeres y el masculino solo los hombres. También podemos buscar por fechas. Nacimiento sea igual a, y ponemos la fecha que queremos buscar. Enero, y coma, y listo. Entonces, eso es todo en cuanto a crear tablas. También podemos eliminar tablas con el comando drop, como les había explicado en las anteriores diapositivas. Podemos poner drop, stable y el nombre de la tabla. Ahora si consultamos de nuevo las tablas que hay dentro de la base de datos de alumnos, dentro de la base de datos tutorial, podemos ver que ya no hay ninguna tabla. Eso es en cuanto a MySQL Command Line Client. También tenemos otra herramienta de MySQL, la cual es el MySQL Workbench. Esta herramienta es para crear tablas igualmente, pero lo hace de una manera más intuitiva y no solo con líneas de comando. Entonces vamos a abrir el MySQL Workbench. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo modelo. Ponemos archivo, nuevo modelo. Luego ponemos agregar diagrama. Y aquí nos muestra un entorno gráfico en donde podemos llenar todas nuestras tablas. Para ingresar a una tabla damos clic en este icono. Podemos ingresar a otra tabla y nombrarlas. Para esto damos doble clic y aquí la podemos nombrar. Esta tabla ponemos profesores. Entonces, si seleccionamos la tabla, aquí podemos ingresar las columnas. Entonces podemos ingresar los mismos datos que antes pusimos, como nombre, apellido, género, nacimiento, cédula. Y aquí podemos cambiar el tipo de dato que es cada cosa. Por ejemplo, aquí tenemos una variedad de datos que podemos seleccionar. En este caso el nombre era un varchar de 20. Podemos copiar esto y pegarles a los demás. Género era un char de 1. El nacimiento era uno de tipo date.
cédula era un varchar de 10. Entonces ya tenemos creada nuestra tabla. Como pueden ver, es una forma más intuitiva y más gráfica de realizar una tabla y no es tan complicada como la línea de comandos. En la columna de profesores también podemos poner los mismos parámetros como nombre y apellido. Yo que sé, en la materia que dicta el profesor. Nombre con varchar. En las bases de datos podemos hacer que las tablas, se puede decir, se conecten entre sí. Esto lo realizamos mediante las conexiones que se encuentran en esta parte izquierda de la pantalla. Puede ser que esta tabla, o sea, cada alumno tenga varios profesores y para esto damos clic en el icono, luego en las dos tablas que queremos unir. Entonces, aquí nos va a decir que el alumno tiene sus datos y aparte va a tener, yo que sé, un profesor para ese alumno. Bueno, ese es el MySQL Workbench. Es una forma más fácil de realizar tablas. Y eso es todo lo que les quería explicar sobre las bases de datos de MySQL. Mi nombre es David Segarra